¿A dónde nos vamos a ir? Vamos a ir a ese mundo. Mira, para hablar del Antiguo Egipto te tienes que ir muy atrás en el tiempo. ¿Muy atrás? ¿Cuánto es muy atrás? Muy atrás. Para que te lo imagines, estamos hablando de que, primero, el Antiguo Egipto es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. De hecho, es la segunda en concreto, pero está ahí con la primera, que es el tema de la civilización mesopotámica. Pero para que lo entiendas, cuando se forman lo que son los primeros pueblos egipcios, todavía se está utilizando los huesos de los animales, afilándolos para cortar la carne de esos animales que cazas. ¡Ostras! Sí, y estoy hablando de que cazas cocodrilos, cazas hipopótamos, cazas elefantes, jirafas. O sea, estamos en el Neolítico. Ostras, pero cazar un hipopótamo con esas herramientas... No, utilizaban piedras y palos. Solamente usando piedras y palos eran capaces de cazar hipopótamos, eran capaces de cazar cocodrilos, mucho ingenio sobre todo. ¿Tú serías hoy en día? No. Yo quiero creer que sí, pero bueno. Nosotros que no somos ni capaces de pescar un pez cualquiera. ¿Cómo que no? Habla por ti. Sí. Yo voy a pescar uno. Pero, o sea, es una barbaridad como... Bueno, funcionaba como tribus, ¿vale? Es el tema del Neolítico. El Neolítico es la última etapa de la Edad de Piedra. O sea, que la Edad de Piedra empieza en el 10.000 antes de Cristo. Jesucristo, O sea, bendito. Ya llovió más años que el bosque, Ya. ¿vale? Ahora, desde el 10.000 hasta el 2000, que es más o menos cuando termina, 3.000-2000, por ahí, hacia finales, es cuando surge la primera aparición de los pueblos egipcios. Antes de Cristo. Antes de Cristo, claramente, ¿vale? En el 4000 ocurre una cosa con el planeta Tierra, ¿vale? Si nosotros nos desplazamos a lo que hoy en día es el desierto del Sáhara, nos vamos a fijar que en aquella época es muy diferente. ¿Sí? Sí, no se le conoce como el desierto del Sáhara, se le conoce como el bosque del Sáhara. ¿Qué dices, hombre? Sí. Es el Sáhara verde. Eso no tiene nada de desierto, está todo lleno de naturaleza, lleno de lagos, de ríos, de pasto, colinas, lleno de verde y hay muchísimo animal pastando, ¿vale? Ahí tienes los cocodrilos también por los ríos, es como una sabana, pero una sabana toda de color verde. Tienes leones, tienes antílopes, tienes elefantes, tienes monos, ¿vale? Tienes una barbaridad de animales. Y al haber una barbaridad de animales, se convierte en nuestro campo de caza. Porque nuestros ancestros íbamos ahí a cazar, ¿vale? Para poder alimentarnos. ¿Dónde está el problema? El problema viene cuando el planeta Tierra sufre una rotación, ¿vale? El planeta rota hacia el norte y eso va a provocar que el ciclo de lluvias que había en el Sáhara verde cambia y se va hacia el sur. Entonces, ahora había un ciclo de lluvias que ya no va a estar. Y al no estar la lluvia, la hierba no tiene cómo alimentarse. Tiene que chupar el agua de los ríos, tiene que chupar el agua de los lagos y al no llover, todo se va secando. Los animales se tienen que cambiar de sitio, empiezan a emigrar y entonces el Sáhara verde sufre una desertización. Y con el paso de los años, toda esa vegetación se va muriendo. ¿Y hacia dónde va? Pues en este caso iría, mira, el Sáhara viaja hacia el norte y todo ese ciclo de lluvia se va hacia el sur. Si tú viajas al sur de África, eso está lleno de bosque. Vale. Por eso el norte hoy en día es donde está todo el tema de Marruecos, está Egipto, Túnez, está todo más seco, ¿vale? Por ese motivo. Al principio estaba todo verde, pero como que se separó. La parte desértica en el norte y la parte más boscosa en el sur. El tema es que como los animales ya no tienen cómo comer, tienen que emigrar. Y claro, al irse los animales, nosotros vamos detrás. Y resulta que entre todos los animales y todos los seres humanos que nos encontrábamos allí, nos empezamos a separar. Los que nos fuimos hacia el este, tuvimos la suerte de encontrarnos un río enorme, kilométrico, que recorría prácticamente casi del norte al sur y se conoce como el río Nilo, ¿vale? Y este río es lo más importante de Egipto. Si no fuera por este río, esta civilización no existiría directamente. Claro, porque se basan en ese río. Exacto. Todo, el pilar, todo gira en torno a este río, ¿vale? Porque este río es muy importante por el tema de los cultivos. Cuando se empiezan a asentar los primeros poblados a lo largo del río, es cuando aparecen los primeros pueblos egipcios. Egipcios entre muchas comillas. Sí. Porque lo que va a pasar es que a medida que se van asentando a lo largo del río, empiezan a estudiar el río, empiezan a estudiar el comportamiento de las lluvias y empiezan a ver que el río tiene crecidas y tiene bajadas. Y resulta que cuando el caudal del río crece demasiado, inunda muchísima de la tierra. Y cuando el caudal baja, esa tierra queda llena de esos minerales que tiene el río. Tiene muchísimo potasio, fósforo y todo esto es la hostia para poder cultivar, ¿vale? Se crea como un barro que se conoce como limo. Es verdad, el limo. Entonces, cuando esta gente, este poblado que vivía a lo largo del río Nilo descubrió los beneficios que tiene el limo, descubrieron que es buenísimo para poder cultivar.
Entonces empezaron a generar todo un sistema de agricultura alrededor del Nilo, alrededor del crecimiento solamente, ¿vale? Y claro, como el Nilo da muy buenos beneficios, esos pueblos rápido se convierten en ciudades. Y de ciudades pasamos también rápido a reinos. Esto crece a la velocidad de la luz, ¿vale? Y resulta que todo Egipto, lo que es la zona norte y sur de la parte derecha de África, se convierte en lo que conocemos como Egipto, pero se divide en dos reinos: el Bajo Egipto, que es el que está en el norte, y el Alto Egipto, que es el que está en el sur, ¿vale? El bajo está arriba y el alto está abajo. Sí, es al revés. Es curioso, pero para que lo diferenciéis bien, se dice que el Bajo Egipto se le llamaba el reino del junco, y el que estaba debajo era el reino de la abeja. Por tanto, hay dos reinos: reino de junco y reino de la abeja. Ok. Claro, ¿qué creéis que va a pasar ahora? Pues no sé, que Que se van a pelear. Hombre, mejores amigos no se van a hacer, ¿vale? Y aún por encima sabiendo las desventajas que tiene uno sobre el otro. Porque el reino del junco tiene una ventaja que no tiene el reino de la abeja. El reino del junco tiene un paisaje enorme y el caudal del río es gigantesco, parece un lago enorme. Puedes navegar por él y puedes hincharte a pescado. Entonces puedes plantar todo alrededor de este río y vas a tener muchísimos beneficios porque la tierra es muchísimo más plana, ¿vale? Por tanto, puedes incluso sacar el río en afluentes, en canales de agua, y los puedes llevar para plantar todavía más. Eso en el otro reino no lo puedes hacer, porque el terreno es muy montañoso. Y por encima el caudal es muy pequeñito. Entonces es más complicado pescar porque hay muchísima corriente, es más complicado plantar porque, claro, tienes que esperar a las crecidas, ¿vale? Para que se cree el limo, y en el otro no te hacía tanta falta. Entonces, claro, hay ese problema de que unos generan más comida que otros y unos tienen una ventaja muchísimo más grande que los otros. Claro, entonces los de arriba van a crecer muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. ¿Qué pasa? Que el reino de la abeja, que es el que sufre, le declara la guerra. Entonces, en ese momento, guerra del junco contra la abeja. Pasan un montón de años y quien termina ganando es el reino de la abeja. Y aquí es cuando el Bajo Egipto y el Alto Egipto se juntan. Y tenemos Egipto, ¿ok? Vale. Y lo va a juntar una persona que se llama el rey Menes o el rey Narmer, que este va a ser oficialmente el primer faraón. O sea, que ganó el que está abajo. Exacto, ganó el que estaba peor, por O decirlo sea, así. el que estaba peor es el que ganó. Sí. Increíble. Sí, y ahí es cuando ya oficialmente podemos inaugurar el podcast. Vale, Se o sea acaba- que ahí empezamos. Exacto, se acaba la clase de historia, así comienza el Antiguo Egipto, porque se divide en 3 etapas: Antiguo Egipto, Medio Egipto y Nuevo Egipto. Ok. ¿Vale? Entonces, nos colocamos en un mundo donde en el momento en el que tú llegas a las ciudades de Egipto, lo primero que te fijas es que esto no es para nada como te lo imaginas. ¿Vale? ¿Cómo que no? Tú sí, no, es muchísimo mejor. Bien, bueno, bien, sí. bien. Es muchísimo mejor porque tú a lo mejor te imaginas una ciudad de Egipto, imagínate, Tebas, la Sí. gran Tebas, que hoy es Luxor, ¿no? Sí. Dices, ¡buah! Eso sería seguramente lleno de arena, un clima muy árido al lado del río, sí, habría algo de sabana. Pues no tiene nada que ver. Es un bosque prácticamente. ¿De verdad? Sí, está lleno de vegetación. O sea, más que un clima árido, parece un clima tropical. Porque cada calle está llena de palmeras. Hay muchísimas palmeras. Hay muchísimo papiro. ¿Vale? El papiro es el que utilizan para escribir los jeroglíficos. Hay muchísimos juncos, ¿vale? El reino del junco. Hay muchísimos arbustos, hay mucho lino, ¿vale? No limo, lino, que también es una planta que crece a lo largo del río. El papiro, hay árboles que son capaces de crecer en un clima así tan cálido. Y claro, al estar todo lleno de vegetación, da un aspecto como muy veraniego, muy tropical, que no tiene nada que ver con lo que nosotros nos imaginamos. No solo nos imaginamos, sino que estuvimos allí en Egipto Sí, no y tiene- lo que ves ahora no tiene nada que ver con Nada. lo que me estás diciendo. Nada, ¿eh? nada, no. Pues en aquella época era muy diferente, muy Vale. diferente. Y aún por encima, si tú te acercas a las orillas del río Nilo, vas a ver que hay muchísimos campos de cultivo. Todo el cultivo se plantaba a lo largo del río en parcelas, ¿vale? En cuadraditos que se separaban con canales de agua. Por tanto, tú empiezas a andar por allí y ya vas a ver que eso está lleno de vida. Hay muchísima gente trabajando a lo largo de la orilla del Nilo. Vas a ver a un montón de mujeres, por ejemplo, rellenando unas vasijas de bronce con las que cargan el agua y las utilizan la cabeza para desplazarla y rellenar los canales que están haciendo los campesinos con azadas, ¿vale? Estos riachuelos. Vas a ver a mucha gente cargando las cestas con granos de trigo, ¿vale? Hay muchísima vida. Y aún por encima en el agua. Claro. En el agua hay muchísima navegación.
Claro, ¿vale? es que da la impresión de que era una ciudad prácticamente y llena de vida, llena de gente, ¿no? Muchísimo animal, muchísima gente trabajando, gente descansando, tomando el sol, ¿vale? Sí, mucho de eso. Incluso, ya te digo, en medio del agua vas a ver que hay muchísimos botes. Hay mucho bote, mucho arca, incluso barcos grandes con consistencia que se utilizan para transportar mercancía. ¿Por qué? Porque todas las ciudades están construidas a lo largo del río. Claro, ellos navegan por el río para desplazarse. Exacto, es la forma más fácil de desplazar las especias, los alimentos. Si quieres transportar materiales de construcción, lo haces por el río Nilo. Quieres desplazar sacos de oro, porque allí el oro les flipa, ¿vale? El oro tiene el mismo color que el sol y para ellos el sol es el dios supremo, es el dios Ra, Claro. ¿vale? Por tanto, le dan mucha importancia al oro. Coño, pero tiene sentido que el río Nilo sea la carretera de ellos. Exacto. ¿Para qué van a hacer carreteras si todas las ciudades están construidas al lado del río y es navegable? Exacto. En caso de que no, porque por ejemplo allí también había oasis, había muchos puebluchos que se construían a lo largo de los oasis, ahí utilizabas los bueyes y utilizabas los burros de carga. Ahí sí tenías que usar animales y desplazarte por las dunas, bueno, cuando ya te alejabas y ya era más desértico, ¿vale? El tema es que sí, puedes incluso encontrarte barcos que parece que están tripulados por vacas, porque los animales también se desplazaban en barcos. Sí, eso era barcas, bueyes, burros, patos, gallinas, ovejas, cabras, tenían de todo, ¿vale? Sí, porque claro, son dos climas montañoso y plano, te encuentras en un lado lo que son vacas, ovejas y en el otro te encuentras las cabras, te encuentras jabalís, por tanto estaba todo unido y se iban pasando los animales de un lado a otro. Claro, coño, de momento a mí me está gustando. Sí, no, yo podría vivir allí. Vale. No, viene la parte mala, ¿no? No viene la parte mala. De hecho, vamos a entrar y vais a ver lo bonito que es como Vale. tal. Vale, el problema ya es cuando hablemos de la sociedad. Vale. Ahí pues vas a ver algunos que otros problemas que tienen. Vale, el tema es que tú miras cómo es solamente la orilla del río Nilo. Ves que hay muchísima gente trabajando, ves que hay mucha gente navegando en botes, pero cuando te vas ya a las calles, vas a ver que hay mucho estímulo, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Te vas a encontrar a muchas campesinas cargando eso, cestas de trigo con granos de trigo que se los están vaciando en una montaña de granos de trigo a un campesino que está con una pala cargando los granos y tirándolos hacia arriba, porque eso es un método que tienen para limpiar el grano. Hacia el aire Hacia y vuelven el aire. a caer. Vuelven a caer. Y supuestamente es porque el viento, el aire, limpia las partículas que no son comestibles, ¿vale? Lo que son parásitos, virus, insectos, tú al lanzarlos al aire, el viento como que los limpia y el grano, como supuestamente pesa más, queda limpio cuando cae. Bueno, son sus métodos. Son sus métodos, ¿vale? Allí toda la comida la almacenaban en graneros. Tenían un montón de graneros de barro construidos porque el barro era muy fácil de conseguir o secarlo y tienes ladrillos de adobe. Pues ahí toda la comida la almacenaban para cuando se acababa la cosecha, por ejemplo. ¿Ok? Llegaba la época de la inundación, porque tú allí tienes 3 etapas. Etapa de inundación, que es cuando el río crece. Etapa de crecimiento, que es cuando ya empiezas a plantar y empieza a crecer. Y cosecha, ¿vale? Por tanto, todo el grano se almacenaba en graneros. Ahora, vas a ver también que hay muchos niños jugando por la calle, persiguiéndose unos a los otros. Vas a ver que incluso la ropa que tiene la gente es muy parecida. Sin embargo, es complicado diferenciarlos. Dices, ¿quién será una persona de clase media, quién será una persona de clase baja y quién será un esclavo? O sea, vestían todos prácticamente igual. Vestían muy parecido. Allí, para que consigas adivinar la clase de una persona, es complicado porque te tienes que fijar en la calidad de la tela. Vale, porque el color es parecido. El color, sí, no, el color es idéntico. El color solamente lo cambiaba la clase alta. Allí era muy, muy parecido el color. Tú, el gramaje, cuanto más gruesa es la tela, peor. Claro. ¿Vale? De menos clase. Por el calor, tal vez. Exacto, por el calor. Cuanto más fina es la tela, de mejor calidad, por tanto, de mayor clase. Sin embargo, claro, por ejemplo, un campesino y un esclavo vestían exactamente igual, solamente con un taparrabos. Vale. Un taparrabos que era básicamente como una falda que te llegaba a los muslos y no llevabas nada más. Ibas descalzo, ¿vale? No utilizabas sandalias y lo único por lo que los podías diferenciar es por el pañuelo que se envolvían en la cabeza para protegerse el rostro del sol. Los esclavos no lo solían llevar. Porque a lo mejor ni se lo daban. No, ni se lo daban, básicamente. Eran esclavos, ¿no? Exacto. Y las mujeres también. Las mujeres muchas veces solo iban con taparrabos. Sí. No se cubrían los pechos ni nada. Allí no había tanta vergüenza como hay a día de hoy. O sea, daba un poco igual. Vale. No te van a mirar con... Bueno, de forma lasciva sí que te pueden mirar, pero en fin. Si son sus costumbres y están... Son sus costumbres, Vale. La clase alta no. La clase alta no va con los pechos al aire. Ya. Aunque prácticamente es como si lo fuera. Porque el gramaje es tan fino que eso es prácticamente transparente. Sí. Sí, se les ve todo.
Vale. Se les ve todo. Vamos a continuar. O sea, Vale. de momento, top. Los campesinos vais a ver que llevan, pues eso, un taparrabos. No significa que no se puedan permitir nada más. Ellos, por ejemplo, van descalzos, pero muchas veces porque quieren. Porque ellos tienen una mentalidad muy conformista. Si no necesito algo, ¿para qué lo voy a comprar? Si puedo hacer mi día a día sin tener que comprar unas sandalias, porque allí lo más barato eran unas sandalias de papiro. Pues si puedo hacer mi día a día sin sandalias, pues no las compro. O si las compro, solamente las voy a utilizar en la época donde el sol está más duro y andar ya duele en la planta de los pies. Claro. ¿Ok? Los campesinos, no todo el mundo se podía, sí que es verdad que no todo el mundo se podía permitir unas sandalias, pero bueno, era algo a lo que podías acceder en algún momento de la vida. Pero una pregunta, ¿este pensamiento que estás diciendo era el pensamiento del pueblo en Sí. general o de los campesinos? Del pueblo en general, Sí. pero en el pueblo en general no metas a la clase alta. No, vamos a descartarlos a ellos, pero sí eran como muy así, como acabas de decir, ¿no? Eran muy vecinos, sí, se apoyaban mucho entre ellos. De hecho, para un campesino podía ser, un campesino es de clase baja, pues podía ser de clase media gracias a una persona de clase media que le educaba Ah, a sus hijos. vale. Eso sí que pasaba, podías ascender como entre clases. Y con el tema de compras que acabas de decir, Sí. también era su mentalidad. Sí, mira, las compras son diferentes. Allí todo gira en torno al comercio, ¿vale? El negocio principal es el comercio. ¿Qué pasa? Que allí no existe una moneda para poder comprar. Allí lo que existe es el trueque. Tú tienes que negociar constantemente con la persona a la que vas a comprar. Tú empiezas a andar por las calles y vas a ver que todos son puestos de comida, puestos de vasijas de cerámica, incluso te vas a encontrar a un artesano haciendo una tinaja de barro delante tuya, a una mujer cosiendo lino para hacer trapos de cocina, haciendo cestas de papiro, sandalias de papiro. Trabajan mucho de cara al público para que lo Claro, veáis. lo que pasa es que si acabas de decir que su mentalidad no es de comprar cosas por tener No. si no les hace falta, entonces claro. No, allí ellos, o sea, lo que hacen es, cuando te hace falta esto, vienes y negociamos. Ellos, digamos que se retroalimentaban. Tú imagínate que yo tengo gallinas. Ajá. Mis gallinas dan huevos. Entonces yo, por ejemplo, puedo ir a junto tuya, que eres un panadero, porque allí el pan había abasto, y te digo, yo qué sé, imagínate que al principio te digo, quiero 2 barras de pan. Y tú me dices, vale, ¿qué me ofreces? No es, cuesta tanto, no es, ¿qué me ofreces? Entonces yo te digo, vale, pues te puedo ofrecer 4 huevos. 4 huevos, es que justo ya vino uno antes que tú y ya me ofreció una docena y la verdad creo que tengo huevos bastante. Entonces te digo, bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Quiero 2 barras de pan y 1 barra de pan dulce. Y a cambio te doy otra docena y medio kilo de guisantes. Y dices tú, y méteme también medio litro de cerveza, porque la cerveza abunda. Sí. Y porque, hostia, es que el pan dulce es un manjar, ¿eh? Sí. Sí, el pan dulce es muy... A ver, yo no sé lo que es, pero me está apeteciendo ahora mismo. Luego hablamos lo que es el pan dulce. El pan dulce es básicamente un pan cocinado con miel, porque allí el dulce es muy complicado de conseguir. Entonces, el mayor dulce que podía conseguir la clase baja era, bueno, la clase baja no, la clase media era la miel, ¿vale? El azúcar de eso, nada. Entonces, tú haces un negocio y dices, vale, pues mira, 4 barras de pan, 1 barra de pan dulce y te doy medio litro de cerveza, medio kilo de guisantes y 1 docena de huevos. Y entonces hacías trato. Muy ¿vale? bien. Y luego ese tío dice, pues me sobra 1 docena de huevos, voy a conseguir pues cebolla. Y utilizo, 3 huevos para conseguir 3 o 4 cebollas, otros 3 huevos para conseguir lácteos, porque Claro. allí también la gente que tenía ovejas y tenía vacas podía conseguir quesos, yogures. Había mucho negocio de ¿qué necesitas? ¿Qué te apetece? ¿Lo tengo? Vale, pues tú me das esto. El trueque, básicamente. Exactamente, el trueque. Luego, vais a ver que aparte de que todo el mundo está a lo suyo, ¿vale? Trabajando en los puestos, repasando los granos, asegurándose de que estén limpios, vais a ver que hay muchísimos animales en la calle. Pero una barbaridad. Te vas a encontrar con patos andando delante tuya, con ocas, con una familia de pollitos, con su gallina, comprobando que estén todos porque a lo mejor un niño se ha llevado uno de los pollitos, ¿vale? Vais a ver que también hay muchísimos, burros a lo largo de las calles cargando con especias, porque las especias son un manjar también. Claro. Vais a encontraros carros tirados por bueyes, que los bueyes son muy valiosos. Son animales sagrados. ¿Son sagrados? Sí, los bueyes son animales sagrados. Y otro animal que es muy sagrado es el gato. ¿Vale? Ostras. Es verdad que ese animal, mira que la gente lo puso en los comentarios. Gato, gato, gato. Y yo, ¿qué pasa con los gatos? Mira, luego nos vas a decir. Sí, vamos ahora. Vale. Para que entendáis por qué para ellos los animales son sagrados, es porque su mentalidad es la de cuando yo no entiendo algo, ¿no? Antiguamente, cuando algo no lo conseguías comprender, decías que era un dios.
lo tachabas como una divinidad. No lo consigo entender, no logro entender por qué ocurre esto. Es una divinidad, está algo fuera de mi alcance. Vale. Y con los animales les pasaba un poco lo mismo. Hay algunos animales que eran más mansos que otros que eran más peligrosos, salvajes. Entonces, lo que hacían era catalogar a un animal con un rasgo. Tú imagínate, el león, furia. Entonces ellos pensaban que si yo le rezo al león, voy a conseguir su habilidad, la furia. Es por eso que al león le creaban un dios con cabeza de león. Que de hecho era Sekhmet, la diosa Sekhmet. Por tanto, si yo le rezo a la diosa Sekhmet, voy a conseguir furia en mi vida, es decir, valentía, coraje. Ajá. Con los gatos lo que pasaba es que, claro, si tú imagínate que yo almaceno toda mi comida en las casas, es muy fácil que venga un ratón y empiece a comer mis alimentos. Entonces, los gatos pues empezaban a colarse en las casas y empezaban a perseguir a los ratones. O a lo mejor empezaba a llegar una serpiente y el gato la asustaba. Con los escorpiones lo mismo. Entonces la gente empezó a ver que, ojo, un gato significa protección. Protege mis alimentos y protege la seguridad de mis hijos. Porque como te pica un escorpión, Sí, estás... o una serpiente. O una serpiente, ya estás para el otro barrio. Así que empezaron a catalogar a los gatos como animales protectores. Por tanto, son animales sagrados. Y le rezaron a la diosa Bastet. Entonces, dejaron entrar a los gatos en su casa y los fueron domesticando. Los egipcios son los reyes domesticando animales, ¿vale? ¿Sí? Sí. Luego llegaron los perros. Los perros eran muy importantes porque ayudaban en la caza, a cazar los animales. Cuando te ibas a las sabanas y tal, pues los perros perseguían a los animales, olían pues roedores, olían mucha ave, mucho pájaro, eran capaces de atraparlo. Y una cosa que les flipó de los perros es su obediencia y su lealtad. Sí. Son muy fiables, o sea, son muy leales a su amo. Entonces eso les gustó y empezaron a... De hecho, lo empezaron a divinizar tanto que acabó siendo uno de los dioses más importantes, que es el dios Anubis, el de cabeza de chacal. Claro, como se dice chacal... No, es que en aquella época la raza de perro se llamaba Tesem. Hoy en día ese perro se conoce como el perro del faraón. Se llama así su raza, perro del faraón, porque eran muy parecidos a lo que es... imagínate un Doberman hoy en día, esa cabeza de Doberman, pero con el cuerpo de un galgo. Sí. Era muy parecido el perro allí en aquella época. Pero sin embargo, a día de hoy todavía sigue pareciendo que el gato tenía como un escalón superior, sí, ¿no? el gato esfinge que tenemos hoy en día, que venía de allí, porque no tenían pelos, Claro. muchos de los perros tampoco tenían mucho pelaje. En Entonces, cambio, la mayoría de gente hoy en día prefiere perros sobre los gatos, ¿no? puede ser, no sé, eso es un debate, tema ver, de perros ¿tú? y gatos. Yo sí, yo siempre me he ¿Y criado tú? con un perro. Perros a Claro, muerte. entonces es eso, que sí, hay mucha gente que prefiere gatos, pero yo creo que la mayoría prefiere perros, pero sin embargo ahí eran más importantes los gatos, ¿no? Eran más importantes los gatos, Vale. sí, porque un perro veía un ratón y jugaba con él, por decirlo Claro. así, y no lo mataba. El gato sí lo mataba Claro, y se lo comía. ¿Y qué más domesticaban? ¿Había algún animal...? Cocodrilos. Bueno, no. Sí. ¿En serio? Domesticaban cocodrilos. La nobleza fue capaz de meter cocodrilos en su jardín. Pero a ver, escúchame, es que son dos cosas diferentes a mi punto de vista, ¿no? Una cosa es meter un cocodrilo ahí con una cadena y otra es, hola amiguito, te acaricio. Eso no. Bueno, ojo porque los vestían, ¿eh? Les ponían collares. Sí. Era vastísimo. Porque ellos pensaban que, claro, el cocodrilo es el protector del Nilo. El cocodrilo Sí, y eso el es verdad. hipopótamo. Esos dos. Entonces, si tú le rezas al dios cocodrilo, que es el dios Sobek, se dice que cuando navegues por el río Nilo, si aparece un cocodrilo, te va a proteger. Sí, pero le tienes que acariciar. Exacto. ¿Que hay una manada de cocodrilos alrededor del barco? No pasa nada, que yo le rezo a Sobek, esos vienen aquí para guiarnos, son nuestros Ya guardaespaldas. saben, chicos y chicas, si van alguna vez a Egipto, recen y pueden tocar a los cocodrilos, que no va a pasar nada. Sí, no lo hagan por si acaso. Mientras le reces, no va a haber problema. Pues eso, gatos, cocodrilos, es que es surrealista, cocodrilos, perros, monos. Los Bueno, monos, el mono sí, sí. los monos también eran muy amistosos en aquella época, ¿vale? A ver, ahora hay alguno por ahí Hay también. alguno que me virla todos los cacahuetes del Sí. bolsillo, pero sí. Eso, eran los reyes domesticando, ¿vale? Sin embargo, cuando ya nos vamos al tema de cómo viven, ya nos vamos a sus casas, os vais a fijar que las
casas de los campesinos, primero, las casas están muy juntas, están muy pegadas unas a las otras. Sí. En las calles, sí. En lo que es la ciudad principal. Cuando te vas a las afueras de la ciudad, vais a ver que no, que las casas están más separadas, pero porque esas son las casas de los campesinos. Las casas de los campesinos se construyen más hacia las afueras, porque hacia las afueras están los cultivos, está su campo de trabajo. Por Vale. tanto, les queda al lado de casa. Vale, ¿y había algún motivo por el cual las casas estuvieran cerca o era para aprovechar espacio? Era para aprovechar Vale. espacio, básicamente. De hecho, se construía una casa sobre otra y es muy típico que a lo mejor yo vivo en el segundo piso, para que lo entiendas. Y otras veces no. A veces una persona se podía permitir tener 2 plantas. Vale. ¿Ok? Sin embargo, cuando te vas a los campesinos, vas a ver que sus casas son simples de todo. Son cuadrados. Son 4 paredes y aparte son muy fáciles de construir. ¿Por Sí. qué? Pues porque no necesitaba muchísimo material. El material es básicamente el que puedes conseguir a las orillas del río. Era barro. Era barro, básicamente. Tú utilizabas el barro para crear lo que es el suelo, ¿vale? Hacías como una zona nivelada que quedase más o menos plana, la dejabas secar al sol y una vez ya estuviese firme y sólido empezabas a construir los ladrillos de adobe. Allí tenían moldes de madera. Entonces tú en el molde metes barro y metes paja. Eso lo dejas secar y se convierte en un ladrillo de adobe cocido, ¿vale? Ujú. Bueno, el cocido es de mejor calidad. Ellos... Seco. Seco, ¿vale? Empezaban a poner ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo, tenían las 4 paredes y luego el techo. Y el techo consistía en recoger hojas de palmera, recoger juncos, arbustos, papiro, recogían las ramas de los árboles, hacían como una especie de baldosas, para que lo entendáis, las ponían arriba e iban echando toda la vegetación encima para que cuando llueva no se cuela. Y luego le echan una capa entera de lodo para que solidifique y cuando venga el viento no se lleve el techo volando. Claro. Y ya está. Vale, pero ponme un poco de contexto para yo saber que estoy ahí en esa casa. Primero, de altura más o menos, ¿cuánta tenían? ¿Eran casas que cabríamos de pie? O las... Sí, podrías, sí, cabes de pie perfectamente, no tienes que andar agachado. No, Vale, no, es y un- luego, de tamaño, más o menos. De tamaño es una única habitación. Pues mira, esto. ¿Sí? Esto que tenemos aquí podría ser perfectamente una casa, o incluso más pequeña. Todo depende de la cantidad de gente que vive adentro, porque no vive mucha gente en las casas de los campesinos. Solamente viven los padres y los hijos. No Claro. vive nadie más. Pero claro, si son 4 o 5 personas, aquí dentro es muy pequeño esto. Es poco pequeño, sí, pero bueno, apañaban. Es decir, tú allí no necesitabas tener espacio para camas, como quien dice. Las camas eran esterillas de paja. ¿Ah, sí? Sí, tú las ponías una encima de otras y como los futones en Japón, que es algo que extiendes y cuando no lo necesitas lo guardas. Vale. Entonces, ¿Y en esa casa, entonces, qué hacías? mira, en la casa tú prácticamente no hacías nada más que cocinar, comer y dormir. La mayor parte del tiempo, incluso los niños estaban fuera, o ayudando a los padres en los cultivos, o jugando, o persiguiendo animales, o... Sí, o siendo comidos por cocodrilos. Bueno, si se acercan al río no me extraña. Entonces, allí una casa consistía en, vale, tenías en una esquina las esterillas de paja, ¿vale? Que eran las camas. Luego, allí tenían muchísimo mueble también. Tenían mesas de madera, tenían taburetes de madera. Ostras, sí. Sí, se lo podían permitir. Tenías árboles para construir. Y la mesa de madera la tenían como estantería, porque encima almacenaban lo que eran los utensilios de cocina, los platos, los cuencos, los vasos, todo esto lo tenían de barro. Tenían, eso sí, cada uno contado. Si somos 3, tenemos 3 platos con 3 vasos, 3 cuencos y cubiertos para cada uno. Como uno rompa algo, a comer con las manos. Bueno, hacer otros, pero básicamente sí. Entonces, utilizaban lo que es la zona de la mesa para guardar eso y cuando tocase cocinar, te ibas al patio exterior. Porque prácticamente todas las casas de los campesinos tienen un patio exterior, que es donde secas la ropa, secas los alimentos y construyes tu horno de barro. Allí todo se cocina con un horno de barro. Vale. ¿Ok? En el caso de que no tengas patio exterior, se construía el horno de barro lo más pegado a la ventana, para que saliera para afuera, ¿vale? Claro. Y no calentase lo que es el techo y Porque el si lodo. no, ese techo se iba a la verga. Sí, podía venir prácticamente. Como empezase la etapa de crecimiento y empezasen con el tema de las lluvias, sí, se te podía venir abajo el techo. Entonces tú allí todo lo cocinabas en el horno de barro, ¿vale? Y para guardar los alimentos tenían por una parte tinajas de barro para guardar lo que es el grano y para guardar el pescado, que era su fuente de proteína número 1, lo que hacían era cavaban hoyos en el suelo. Luego echaban sal, que es natrón, que se le conoce como natrón en aquella época, que tenían como depósitos salinos, ¿vale? Depósitos de sal seca que utilizaban para salar el pescado, secarlo y mantenerlo en mejor calidad. Y luego le ponían como una especie de baldosa de madera para taparla y que no entrasen los roedores y encima la tinaja para almacenar siempre espacio, ¿vale? Y dentro no vas a tener nada más.
no tienes baño, ¿vale? Si esa es tu pregunta. Claro, yo quiero hay, saber eso. No hay baño. Tú allí, cuando necesitas ir a cagar o a mear, como vives a las afueras de la ciudad, te tienes que ir al desierto. Al desierto. Sí, te tienes que salir afuera y haces tus necesidades en la arena del desierto, porque se dice que el sol y la arena son las que se encargan de descomponer los desechos, ¿vale? Ya, pero tú imagínate que estoy en medio de la noche en mi esterilla y todo tal, ¿qué pasa? Esa es buena. Cuando es de noche es otro tema, porque ellos a la noche le tienen respeto. Eso ya para empezar. No todo el mundo sale de noche. ¿Por qué? Eso tiene una explicación que es lógica, de sentido común, y tiene otra que es mitológica. ¿Vale? La mitológica es porque quien protege el cielo es el dios Ra, es el sol, que se mueve por un lado, ¿vale? Del oeste al este, y después se dice que por la noche está en otro mundo enfrentándose a una serpiente gigante que se llama Apophis. Entonces ahí, si sales, no hay en principio nadie que te proteja. Y se dice que la noche es la representación del caos. ¿Ok? Vale. ¿Por qué? Sentido lógico. Tú no dejas de vivir en una zona que es, en cierta parte, una sabana. Hay muchísimas hienas, te puedes encontrar leones, escorpiones, serpientes. No está iluminado. Claro, si tú te tienes que ir en medio del desierto a hacer tus necesidades, puedes morir. Vale, tiene sentido. Ese es el principal problema. Entonces, lo que hacían era, utilizaban el patio exterior. Tú te alejabas lo más posible de la puerta de la casa, cavabas ahí un hoyo, hacías tus necesidades y luego lo tapabas. ¿Por qué? Porque allí se buscaba mantener limpio el alimento. Entonces, hacer tus necesidades cerca de casa, cuando no te quedaba otra, lo hacías, pero siempre te tratabas de mantener lo que es las heces y la orina lejos de los alimentos, porque eso es lo que come el faraón. Claro, no, y no solo eso, sino que los alimentos también estaban metidos bajo tierra. Bueno, también. Claro, tú imagínate que vas de noche con el palo y tal, lo voy a hacer aquí, cavas el agujero, plantas el pino ahí, le cagas ahí, cierras y al día siguiente vas a por la comida. ¡Hostia! ¡Qué buena comida! Que cagué aquí, ¿sabes? No, a ver, en principio la comida la guardas dentro de casa, ¿vale? Tú cagas fuera de casa. Ellos tratan de ser muy higiénicos, eso sí que es verdad. Ahora, la gente que vive en medio de las ciudades lo tiene más complicado. Porque... ¿Quién lo diría? Sí, no, eran muy higiénicos los egipcios, ¿sí? Sí, de hecho creo que era la civilización no más limpia, pero la que trataba de estar siempre más limpia. Cambiaron bastante, ¿eh? Sí, cambiaron bastante. Sí. Cambiaron bastante. Ahora, el tema de asearse, por ejemplo. Allí utilizas el río Nilo. Eso cae de calle. ¿Vale? ¿Qué pasa? No se bañaban todos los días, pero sí se bañaban, imagínate, 4 veces a la semana. Bueno. Su semana no es de 7 días. Su semana es de 10 días. Bueno, ya no es lo mismo, eso. Pero bueno. Ahora, también depende cuándo te bañes y cuándo no. Sí, tú utilizas el río Nilo, pero también depende de en qué época te encuentres, o es más seguro bañarse o es más peligroso. Bañarte, por ejemplo, en la época de inundaciones es más seguro. ¿Por qué? Vale, porque el río crece y claro, tú muchas veces cuando vas a la playa y ves que la marea está muy alta, te fijas que la gente parece que está súper lejos de la orilla y el agua le da por las rodillas. ¿No? Allí es más seguro bañarse, ¿por qué? Porque tienes más controlado el entorno y puedes controlar a los cocodrilos, que es el principal problema. ¿Vale? Entonces, cuando está el caudal muy subido, tú puedes meterte dentro y normalmente siempre vas armado con un palo o con una herramienta para alejar a cocodrilos en el caso de que los veas venir. Pero es que tú ahí los puedes ver venir. Pero si haces esto en la época, por ejemplo, de cosechas o de crecimiento, te la puedes jugar a que venga un hipopótamo, venga un cocodrilo y te lleve por delante. Claro, porque viene mucha agua ahí. Viene mucha agua. Y al paso que das, de repente ya te llega por la cintura. Entonces ahí es más complicado. ¿Vale? Y es más complicado correr, sobre todo. Sobre todo un hipopótamo, que corren muchísimo y nadan a una velocidad increíble. Pues imagínate. Ahora, cuando, por ejemplo, era la época de cosechas o época de crecimiento, ellos tenían otra técnica. Allí había una herramienta que es como el invento de su siglo, que se llama el shaduf. El shaduf es una balanza de madera, ¿vale? Está hecha con un palo de madera, donde en un extremo construyes un peso con sacos de piedra, con una piedra, y en el otro extremo colocas una cuerda con un caldero que quieres llenar de agua. Entonces tú construyes un muelle de madera, creas el shaduf allí, y lo que haces es, en el extremo donde está el caldero, agarras la cuerda y tiras hacia abajo para levantar el peso. Hundes el caldero en el agua, llenas el caldero de agua, y luego te es más fácil levantar el caldero por el contrapeso. Claro. Entonces era muy fácil que tirabas del caldero, se llenaba, lo echabas para arriba, y luego con ese agua o bien lo utilizabas para rellenar
los canales de agua que se construyen a lo largo de los cultivos. De hecho, normalmente siempre había como una rampa cerca donde uno hacía ¡fum!, hundía el caldero, lo echaba en el canal de agua desplazaba todo el agua hasta el riachuelo que se estaba construyendo. Y así constantemente, ¡pum!, cargo agua, la vacío, cargo agua, la vacía. Y cuando necesitabas cocinar, utilizabas el agua recogida con el shaduf. ¿Te necesitabas duchar? Pues recogías el agua en el caldero y utilizabas ese caldero para echártelo por encima. ¿Vale? Allí no tenían jabón, allí para asearse utilizaban la sal y utilizaban la ceniza. ¿La sal? Sí, la sal la mezclaban con la ceniza y tenían unas esponjas vegetales que las untaban en el río, las mojaban con esta sal y ceniza y se la iban pasando por tanto para limpiar lo que es la vestimenta como para limpiar el cuerpo. ¿Y funcionaba? Sí, bueno, funcionaba. En la vestimenta funcionaba. En el cuerpo, pues supongo que algo haría. A ver, yo creo que hacía como una especie de capa protectora para que después no les cogiera tanto el sol, contra insectos. ¿Capa protectora, la sal? Yo no, creo que sí. Pero si tú cuando vas al mar te tienes que quitar la sal. O sea, sí, pero al estar mezclado con la ceniza como que esa capa te protege. No, yo creo que puede exfoliarte, ¿sabes? Ah, puede ser. Eso sí, porque tanto ceniza volcánica como a lo mejor la sal, si son piedrecitas, eso sí que te puede exfoliar. Pero sinceramente, no lo sé, pero dudo mucho que la sal, tenerla en el cuerpo mucho tiempo, te vaya a proteger. Pero bueno, si hay algún experto en sal que nos lo confirme. Entonces... Pues eso utilizaban. De hecho, con la vestimenta también utilizaban arcilla. La arcilla también era bastante común. Y de hecho allí siempre lavaban sus vestidos y su ropa el día anterior a las festividades. Normalmente a finales de semana lavas la ropa de todo el mundo y si al día siguiente es festivo, hay una festividad religiosa, te bañas y limpias la ropa. ¿Otra vez? Sí. Siempre hay que ir muy elegantes Vale. a las festividades. Cuando hablas de dioses hay que... Mira qué guapo estoy. Sí, el resto de la semana, recordemos, 10 días, ¿no? 10 días, sí. 3, 4 veces. No sé, pero la ropa no. No, la ropa siempre a finales. Claro, la ropa, bueno, yo huelo bien, me pongo la ropa sudada como nuevo. De hecho, lo que hacían con la ropa, bueno, solamente tenían una única prenda, para que tú lo imaginas. Sí, una única prenda. Y cuando se rompía, vale, se compraban otra, pero utilizaban lo que es la prenda rota para utilizar trapos, para que la rompen y tienen trapos de cocina. Vale, lo reutilizan hasta que ya no queda directamente nada. Desaparece. Sí, lo aprovechan todo. Ahora, cuando ya te vas a las calles, te vas al interior de la ciudad y vas a lo que es la vivienda de los nobles y de los comerciantes. Un momento, ahí vamos a ver. Vale, ahí realmente hay diferencia, pero por el tema de localización. Porque sí, estás cerca de tu trabajo y las casas sí que es verdad que son un poco más grandes, pero son más grandes porque tienes más cantidad de material para construir tu casa. Allí las casas, para que lo entiendas, no son cuadradas, son más rectangulares. Y tú te puedes permitir tener una segunda planta, que es ya más cuadrada, que vendría siendo lo que es la casa de un campesino. Vale. Por tanto, tienes un rectángulo y es como si encima pones la casa de un campesino. Entonces tienes dos plantas, planta baja y primera planta. Ahora, tienen mucho espacio y muchas veces ese espacio lo utilizaban para trabajar desde casa, porque un artesano puede crear tinajas de barro desde la segunda planta. Una mujer que se dedica a coser o a hilar lo puede hacer desde su casa. De hecho, es muy típico que contrates aprendices. Aquí es donde viene lo que comentamos al principio de... el tema de vecindario, ¿vale? De ayudarse uno a los otros. Si, por ejemplo, sé que mi hijo acaba de nacer y me gustaría que no fuese campesino toda su vida y yo me llevo bien contigo, que eres panadero, pues puedo hacer que sea aprendiz tuyo y le enseñes a cocinar pan. ¿Y cuánto me vas a pagar? Bueno... Claro. Caridad. Vale, está bien. Caridad. Yo te doy la mitad de mis cebollas, te doy la mitad de lo que... Me gusta el trueque, vale, muy bien. Exacto, hay que negociar. De hecho, eso no se ha perdido hoy en día. En Egipto hay que seguir negociando. Sí. Vale. Pues sí, se utilizaba mucho eso de utilizar a los hijos para vecindario, caridad, para que se convirtiesen en aprendices de las personas que creaban, por ejemplo, sandalias de papiro, cestas de papiro, tinajas de barro, creaban prendas de vestir y así podías ascender entre clases, más o menos para que lo entiendas. Sí, tu hijo ya sería como... Tu hijo sí, ya podía ser. Si tienes algo para ofrecerle a este vecino, claramente. Claro. ¿Vale? Entonces eso, por una parte podían trabajar desde casa. Luego, sí, como muchas veces no tenían patio exterior por el tema de espacio,
utilizaban el techo como azotea. Es decir, ellos reforzaban más el material del techo para que pudieses andar sobre él. Entonces sí, se decía que tenían una azotea y ahí creaban lo que era el horno de barro, ¿vale? Ah, vale. Sí, y la azotea también la aprovechas pues tanto para secar alimentos, incluso muchas veces dormían cuando dentro hacía muchísimo calor, se iban afuera y dormían en esa terraza. ¿Vale? Ahí no le tienen miedo a la noche, por lo que sea. Ya, pero yo me imagino que habría un montón de insectos Sí. o yo qué sé. Imagínate un mono que te aparece allí saltando, ¿sabes? Es curioso. Pues podría pasar, pero sí, dormían por la noche cuando hacía muchísimo calor. Y otra cosa que se podían permitir son bodegas. Tener una bodega dentro de casa, una bodega subterránea. Y ahí era donde almacenabas el grano y almacenabas los alimentos. ¿Ok? Vale. Luego, tema, por ejemplo, de higiene, ¿vale? Vamos a ver, tú allí, como no puedes irte al medio del desierto, porque te queda media hora a lo mejor, ellos tenían como una especie de letrinas muy improvisadas, que eran asientos de madera, que debajo ponían un cuenco con arena. O sea, como una especie de cubo, cagabas ahí. Era el cubo de la época, un cubo que llenabas de arena, donde, bueno, sí, podías hacer como un asiento de madera para cagar y estar un poco más cómodo, si te podías permitir construir ese asiento, si no, pues de cuclillas y lo hacías ahí, en el cuenco. Vale, ¿y luego qué? Luego había pozos a lo largo de la ciudad, fosas sépticas, donde tú podías echar la mierda. O a veces creaban canales que eran desagües de agua, que iban llenos de agua, tú echabas la mierda ahí y el agua la iba expulsando hacia afuera de la ciudad. Oye, estaban avanzados estos, Sí, ¿eh? tenían sus especie de acueductos, Muy para bien, muy que bien. lo entendáis. Y la higiene lo mismo, la higiene te tienes que ir o bien al río Nilo o muchas veces desplazaban el agua con estos riachuelos hasta la ciudad, tú ahí rellenabas lo que eran las vasijas, las tinajas y las utilizabas para bañarte. Vale. ¿Ok? Recordemos que esto era gente de clase media, ¿no? Clase media, sí. Ahora, sí que es verdad que en las grandes ciudades como Tebas, Memphis, Giza incluso, no siempre se hacía esto. Había mucha gente que se iba a un callejón y cagaba y meaba allí. Y ya está. Y ya está, y me quedo tan pancho, y ni siquiera lo tapo con arena. Entonces, en estas ciudades sí que había una higiene un poco peor, ¿vale? Y los alimentos se podían ver perjudicados, en este caso. Sobre todo el tema de los puestos, porque al fin y al cabo la mierda huele. Sí, ¿Ok? y estar al lado de un montón de mierda huele bastante. Exacto. Ahora, más higiene, ¿vale? Ellos tenían dentistas. ¿Vale? Allí había dentistas. Bueno, para empezar había una pasta que creaban utilizando menta, flores y miel. Aquellos que se podían permitir la miel. Pero espera, antes de que sigas, la miel tiene azúcar, ¿no? Sí. Sí. No digas más. Vale, perfecto, seguimos. Vale, pero el tema es que, bueno, primero, allí había muchísima caries, pero muchísima caries no por la miel, sino por los granos de arena. ¿Vale? Es muy fácil que el viento levante muchísimo polvo, empape lo que es el pan y tú al comer te estás dañando muchísimo la dentadura y te estás provocando caries, agujeros, ¿vale? ¡Ostras! Eso pasaba mucho y de hecho en la nobleza flipáis. Claro, es que, a ver, cuando estabas empezando a decirlo, dije, este va fumado, pero tiene sentido, porque cuando comes arenilla, ¿sabes que te hace así? Sí, como un la crack? notas. Tiene sentido, sí, señor. Pues allí muchísimos alimentos estaban perjudicados por la arena, incluso al respirar te estabas metiendo arena muchas veces en los pulmones por el polvo que se levanta allí. Claro. Ahora, sí, allí la miel tenía el papel de ser antibacteriana, entonces a ti cuando te duele una muela o cuando te duele muchísimo un diente, untas tu dedo en esta pasta, te la pasas por encima y supuestamente eso ayudaba a calmar el dolor, a reducir la inflamación e incluso a desinfectar la herida. A ver, antibacteriana eso es cierto, pero yo creo que contra la caries la perjudica. Diría yo, Pues, lo mismo, no soy experto, pero si hay algún experto que nos lo confirme. Pues normalmente hacían eso. Y cuando veías que ya la muela te dolía a Cristo o había un diente que no te dejaba hacer vida, entonces ahí, si podías, ibas a un dentista. El dentista no es que te arregle el diente. Ah, no, es un dentista, pero no. Allí los dentistas lo único que hacen es quitarte dientes. Ah, muy bien. Solo saben hacer eso. Pero lo hacen muy bien. Sí. Sí, lo hacen muy bien. Son bastante delicados. Porque ellos tenían una especie de pinzas y tenían unos preparados con flores y como con aceites. Y eran capaces como de ir poco a poco, romperte el nervio y sacarte la muela o sacarte el diente. Y luego echaban esta pasta con miel para que no se infectase. Y oye, no les iba mal, ¿eh? A ver, ¿no les iba mal? ¿Lo probaste? No lo probé. Entonces, porque a mí me da de que eso de romper el diente poco a poco con el nervio y no sé qué hostias,
sin anestesia. Allí no había anestesia. Allí No, ya por eso. había que aguantar el dolor. Qué Pues sí, barbaridad. los dentistas, por lo que hay recogido en los escritos, eran buenos Eran dentistas. buenísimos. En el sentido de sacar dientes. Escrito por un dentista, seguramente. Lo pone en una pared, joder, Claro. a mí no me jodas. Vale. Luego, también se preocupaban por el tema de la higiene corporal. También tenían aceites, ¿ok? Se untaban muchísimos aceites. Luego, un detalle muy interesante viene con el tema del pelo, ¿vale? Es verdad, venga. Vale, ¿os acordáis que yo os dije que había algunos que utilizaban pañuelos que envolvían alrededor de la cabeza para proteger su rostro del sol? Sí, ¿no? y su cabeza. Y su cabeza. También lo hacían para proteger el cabello. Aquellos que tenían cabello, porque allí era muy típico depilarse al cero, en plan, quedarte calvo. Y lo hacían tanto hombres como mujeres, ¿eh? Sí. Sí, lo hacían las dos personas. Y esto se hacía primero por higiene y por salud, porque allí había muchísimo piojo y había muchísimo parásito. Entonces el pelo se te infectaba con estos bichos y luego, claro, te podían pasar la malaria, era muy típica la malaria en aquella época. Entonces tú te rapas al cero y solucionado. Vale. Y depilarse también, las mujeres se depilaban mucho. Y era bien visto esto de Era, ir era calvos. bien visto, era bien visto. Había gente que se dejaba crecer el pelo, pero lo hacían para después cortárselo y entregarle ese pelo a la nobleza. ¿Por qué? Porque la nobleza también hacía esto. La nobleza también se rapaba al cero, pero utilizaban el pelo humano para crear pelucas. Ya. ¿Ok? Pelucas que, bueno, adornaban a Cristo con lapislázuli, con oro, con esmeraldas, incluso. Sí, una barbaridad de Había cosas. billete ahí. Había billetamen. Entonces, eso era también otra práctica que tenían, de depilarse completamente. ¿Qué más? Alimentación, por ejemplo. La alimentación, tanto para los campesinos como para los artesanos y comerciantes, es exactamente la misma. No hay diferencia. ¿Vale? Vale. Los dos comen lo mismo. Sí que es verdad que los artesanos pueden tener un pelín de ventaja en el tema de la carne, pero normalmente también están jodidos, ¿ok? Allí hay dos pilares en la alimentación y son los pilares que nunca van a faltar. Da igual la época en la que estés. Allí el pan y la cerveza siempre en la mesa. Y rima y todo. Sí, justo. Increíble. Claro, pero alimentación, el pan sí, pero la cerveza. Muchísima cerveza. ¿Qué alimentación es la cerveza? Pues la cerveza también ayudaba a alimentar el estómago, de hecho. Y bueno, sí, el agua lo tenían que sacar del río Nilo, la tenían que limpiar con telas y luego la cocinaban. O sea, ya se las veían venir, ¿eh? Pan y cerveza siempre en la mesa. Muy Pues, bien. Pues sí. De hecho, la curiosidad de la cerveza es que cuando se construyeron las pirámides, porque las pirámides no la construyeron solo esclavos, eso hay que dejarlo claro. Alienígenas. Tampoco, Muy ¿vale? bien. A no ser que mañana me digan lo contrario. Allí era muy típico que, bueno, la gente que participaba en la construcción de las pirámides luego eran recompensados. Y eran recompensados principalmente con barriles de cerveza. Pero barriles de cerveza. Sí, sí. 5 litros de cerveza. 5 litros. 5 litros diarios. Era bastante. Bastante. ¿Para qué? Para que tú mañana, cuando llegues a junto al panadero, 2 barras de pan. ¿Qué me ofreces? 5 litros de cerveza. Bueno, 5 litros de cerveza. ¿Vale? Muy bien, muy bien. ¿Vale? Utilizaban mucho la cerveza para negociar después con ella. Obviamente, Claro. cuanto más litro, más negocias. Claro, que me imagino que algún esclavo habría igualmente. Sí, sí, había porque esclavos, había los esclavos. habría. Y había animales. Ellos transportaban muchísima piedra de Exacto. fuera y con los barcos también Claro. transportaban. Simplemente estamos diciendo que no todo eran esclavos, ni mucho menos. No, Vale. no solo fueron esclavos, hubo gente honrada y trabajadores Trabajando duro. con un contrato, ¿vale? Eso no. Muy bien. Vale. Ahora, luego podías acceder al tema del pescado, ¿vale? Que era su fuente de proteínas, y después estaba un poco lo que diese la cosecha. La cebolla era muy típica, por ejemplo, el rábano, el puerro, la lechuga, luego tema de garbanzos, tema de guisantes, también era muy típico. Frutas no era tan típico. La ventaja era cuando era festivo, ¿vale? Cuando era festivo, tú ahí podías comer muchas cosas que en la vida podrías comer. ¿Por qué? Porque en las festividades muchísima gente noble traía su propia comida. Entonces ahí podías cocinar muchísimas más cantidades de alimentos. Ya para empezar le podías poner especia a la comida. Entonces ya estaba más dulce, más rica, tenía más sabor, potenciadores de sabor, ¿ok? Vale, pero tú imagínate que somos 3 personas que viven allá, ¿vale? Ponle campesinos o que tenemos un negocio pequeño. ¿Cuál sería la comida típica? Una comida, por ejemplo, me imagino que en esta jarra tendríamos cerveza, pero ¿qué más? ¿Pan? Pan, cerveza. Luego te puedes hacer algo de sopas, en el caso de que tengas verduras, ¿vale? Utilizando el agua del río, y muchísimo pescado.
Sí. No hay muchísima variedad. Pero para que lo sobraba o no tanto. No, estaban bien abastecidos. O sea, sí, tenías buen abastecimiento. Con el trueque, ¿no? Sí, con el trueque sí. Y bueno, lácteos, podías acceder también a ellos. Vale. El vaso de leche, el queso, los yogures, ¿ok? Los campesinos podían conseguir eso también. Ya os digo, campesinos y artesanos comían prácticamente lo mismo. Vale. Entonces también, por ejemplo, frutos secos, eso sí que no. Ya. Esos frutos secos podías comerlos en los rituales y en las festividades. Claro. En las festividades era donde podías acceder a la carne. ¿Vale? Ahí es donde entraría el tema de un artesano podría negociar el tema de conseguir algo de carne, pero también lo tiene complicado porque la carne es muy cara, ¿ok? Entonces tendrías que jugar ahí con el pan dulce para conseguir carne, pero aún así lo tienes complicado. Y otro tema, y es que tú allí puedes cocinar de diferentes maneras, ¿vale? La clase baja y la clase media solamente tenían un horno, pero la clase alta podía hacer carne a la parrilla, carne asada, carne cocida. Sí, tenían bastantes tipos de métodos, porque también tenían aceite para cocinar, ¿ok? ¡Ostras! Sí, tenían más variedad. Entonces te podías permitir hacer un salteado de verduras, por ejemplo, y eso podía llegar a comerlo la gente solo en festividades. El pan dulce ya estaba en la mesa, ya no era pan solo, ya era pan con miel y ya dátiles incluso por dentro, o sea, un manjar. Frutas de temporada en el caso de tener, por ejemplo, melones. Entonces, melones en Egipto, que Claro. a alguien le cabe en la cabeza, pues sí, en aquella época sí. Pero eso era porque, bueno, en cierta parte de la nobleza tenía frutales, árboles frutales plantados en el jardín y eso lo compartían en las festividades. Después no compartían nada. Ya. Vale. O sea, esto estamos hablando de la teoría muy bonita, no sé qué, y habría festividades que compartían y otras que a lo mejor a ti no. No, Tú eres no. demasiado pobre, fuera de mi vista. No, directamente no comparto nada. Hoy no es festivo, fuera, a tu casa. Claro. ¿Vale? Ahora, cuando ya te vas a la clase alta, ya estás en otra liga. Y ya se nota, porque la clase alta vive apartada, vive en villas. ¿Ok? Son villas que están amuralladas y ahí ya estamos hablando de que, bueno, dependiendo de qué persona seas de la clase alta, si eres un soldado no vas a tener la misma casa que un funcionario. ¿Ok? Pero un soldado sí puede ser clase alta. Sí, el soldado es dentro de la clase alta, es el rango más bajo. ¿Vale? Está el soldado, por encima del soldado está el escriba, luego tienes a la nobleza, que se consideran funcionarios, y por encima están los sacerdotes, y por encima del sacerdote ya está el faraón. Vale. ¿Ok? Por tanto, el soldado, el rango más bajo, pues sí, vive alrededor de las villas, pero no se puede permitir la casa que tiene un funcionario. Claro. Los sacerdotes ya no es que tengan casas, que tienen templos, ellos viven en los templos, ¿ok? Sí. Ahora, en tema de lujos, no tiene nada que ver un templo con una casa de la nobleza. No tiene nada que ver. Vale. Ok. A ver, ¿por qué? Porque los templos están pensados para los dioses y son lugares sagrados. Es como si hoy en día hicieses una piscina dentro de una iglesia. No pega. Ya. Aunque, bueno, había templos que tenían patio exterior y sí, había piscinas, pero no pega, ¿vale? No pega hacer fiestas en un templo. En una casa noble sí, tienes la piscina en el salón y te pegas un banquete, una fiesta Claro. que no tiene nombre. Lo que estar diciendo es que, por ejemplo, los sacerdotes en sus templos eran increíbles, pero vivían más normal. a lo Vivían mejor. más normal, vivían un poco más humilde, es la Claro. palabra, ¿ok? Sin embargo, cuando tú te vas a una casa noble, ya ves que tiene su patio y alrededor del patio es donde está construida la casa. Siempre son los mismos materiales. Sí que es verdad que, por ejemplo, la nobleza puede acceder a piedra caliza y puede acceder a granito rojo y a partir de estos dos materiales puedes reforzar las columnas de tu casa, entonces se ve todo más limpio. Las esquinas ya están puntiagudas, el suelo está pavimentado, o sea, ya es otro nivel. Sí, claro. ¿Ok? Como siempre. Hay pinturas. Se pinta muchísimo la casa por fuera y por dentro con un montón de frescos, con un montón de jeroglíficos, ¿vale? De la mitología egipcia. Y tú ya entras dentro y vas a ver que todas las salas son enormes, hasta el recibidor. Porque allí se recibía mucho a la gente vecina para hacer fiestas. Entonces tenías el recibidor enorme, tenías rollo dormitorios individuales, una cocina, un salón, vas a ver que todo está súper amueblado, ya no solo son mesas y taburetes, no, allí incluso estamos hablando de sofás, sillones, estanterías, y vais a ver que allí todo está decorado con dos elementos. Si digamos que para los campesinos y para los artesanos el pan y la cerveza son los pilares fundamentales, para la clase alta son el oro y el marfil. Ostras, qué diferencia. Estos dos.
todo tiene que llevar estos dos materiales, oro y marfil. Las cortinas de mi salón tienen que estar bordadas en oro. Las sábanas de mi cama, que está construida con un somier de madera. Tengo un colchón hecho de juncos y de paja, con cojines, con sábanas y mantas. Es decir, una cama en condiciones, no es una esterilla, ¿vale? De paja. También tiene que tener marfil y tiene que tener una mosquitera para protegerme de los insectos. Tengo que tener una alfombra al pie de la cama. Luego te vas a las cocinas, tienes una barbaridad de hornos, tienes todo estanterías llenas de aceite, por supuesto, las estanterías hechas con marfil, ¿vale? Todo tiene que tener estos dos elementos. Y luego está, por ejemplo, cuando te vas a los jardines. Los jardines tienen estanques de peces, tienen un montón de árboles frutales, tienen los típicos laberintos hechos de arbustos, ¿sabéis? Sí. También muchísimo de eso. Hay, si tienes ahí a los cocodrilos, pues tendrías a los cocodrilos, los animales domesticados que... De mascota. Que tuvieras. La vestimenta ya vas a ver que es muy, muy lujosa en el sentido de que, vale, la ropa súper fina, pero allí cuando crean, por ejemplo, un vestido de lino, porque todo se hacía con lino, les bordaban lapislázuli, les hacían bordados de oro a lo largo de todo el vestido a las mujeres. Para utilizar diferentes colores golpeaban el granito rojo y se lo echaban por encima para cambiarle el color, ¿vale? Jugaban también con el lapislázuli para añadir ese color azulado. Ellos utilizaban mucho las prendas de diferentes colores para mostrar diferencia, porque como todo el mundo viste con colores beige y blancos, ellos visten más llamativos. Claro, ¿okay? Porque tienen dinero y ya está, y te jodes. Porque tienen suerte de nacer ahí donde nacen, básicamente. Luego, tema de accesorios. Allí hay un collar que es una barbaridad, que se llama el collar Uset, que es un poco lo que yo tengo aquí, ¿vale? Pero imaginaros que tú coges un colgante de oro, ¿vale? Lo que es el colgante fino, y lo haces para que te quepa alrededor del cuello. Y luego haces otro colgante un poco más grande, pero en vez de oro lo haces de lapislázuli, otro de esmeralda, otro con vidrio, otro de oro, lapislázuli, esmeralda, vidrio, marfil, y lo vas haciendo hasta que tienes un collar de este tamaño, ¿ok? ¡Qué locura! Y todo... Sí, y luego lo pegas unos a los otros y tienes un collar, pero jodidamente enorme, que te llega hasta los hombros. Y después te lo ponían por encima y lo iban abrochando, pam, 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 pam. Y te quedaba ahí una especie de, un lingote de oro enorme. O sea, claro, como tú lo tienes, pero por diferentes capas, ¿no? Exacto, por diferentes capas. Y después le podías poner, por ejemplo, el típico escarabajo, que era muy famoso, el escarabajo de oro, el escarabajo de lapislázuli, la que tienes tú aquí, la cruz egipcia, también era muy típica. Las pelucas, de nuevo, aquí está el tema de las pelucas, de cuando la gente se dejaba crecer el pelo, y las pelucas también hacían lo mismo, las adornaban con pepitas de oro, y utilizaban una técnica que era un aceite que tú lo perfumabas, ¿vale? Era como una especie de resina mezclada con aceite y mezclado con flores aromáticas. Y tú ese aceite se lo echabas por encima a la peluca. Entonces la peluca al principio como que se secaba y era dura, ¿vale? No era un pelo que tú puedes apartar, no. Suave y sedoso. Exacto. ¿No? Era dura, pero cuando tú salías afuera, el sol lo que hacía era derretir esa resina, derretir ese aceite, y entonces si tú ibas, por ejemplo, a una fiesta, esos olores empezaban a quedar impregnados por el aire y funcionaba como un perfume. Entonces ese aceite se iba derritiendo y la sala se perfumaba con el olor de tu peluca. Bueno, muy bien. Bueno, pues era así, ¿qué le quieres? ¿Que también tenían perfumes? Por supuesto. Tenían cosméticos, el maquillaje. El maquillaje era, necesario tanto para hombres como para mujeres. Sí. Sí. El maquillaje tenía dos funciones. Primera, resaltar lo que es los rasgos físicos de los ojos, ¿vale? Para resaltar la belleza tanto de hombres como mujeres, y también funcionaba como protector solar. Sí. Sí. Utilizaban el maquillaje como protector solar. Ahora, ¿funcionaba? No creo que funcionase mucho. Claro, es que yo tengo entendido que había maquillajes que mezclaban diferentes minerales y había algunos que eran tóxicos para ellos mismos, ¿sabes? Entonces, claro, eran muy bonitos, pero podrían ser tóxicos. Podrían ser tóxicos. Entonces, ¡ay, que me protege del sol! Sí, pero te está matando. Lleva plomo, ¿sabes? Pues sí, lo pones alrededor de los ojos. Allí el maquillaje era muy típico. Luego, a mayores, todos los accesorios que tengas de anillos, brazaletes, pulseras, los colgantes. Y tema de alimentación, allí te puedes permitir todo lo que tú quieras. Tienes, aparte, todo el tema de que puedes cocinar la comida de diferentes maneras.
como se hacía en los festivales, que hoy me apetece pollo asado, pues hoy pollo asado, mañana cordero a la brasa, pasado pescado cocido, pescado asado, salteado de verduras, miel, tenían muchísima miel, así es que estaban llenos de caries. ¿Ves? Yeah. Al final lo que yo dije, claro, Sí. pero aparte de toda la comida, podrían hacer banquetes Sí. y todo eso, Banquetes ¿no? con música, los banquetes los hacían en la zona donde tenían la piscina. Que Claro. Era una piscina que sí, estaba cubierto, pero la piscina justo tenía el hueco abierto para que entrase el sol. Entonces tenías ahí, aparte, un montón de plantas exóticas, plantas que no encuentras en otro lado, plantas que traían desde la otra punta del río Nilo. ¿Ok? Vale. Entonces sí, eso era un lujo. Y lo llenabas de música y allí se empezaban a hinchar a comer, a darle al tema, música, cantar, instrumentos, hablar, mucha charla, ¿vale? Hasta las tantas. Sí. Sí, los banquetes eran así. Y hincharte a comida. ¿Vale? Y sobre el tema de comida está muy interesante cuando lo enganchas con el faraón. Pero antes de irnos al faraón, os voy a decir que, por ejemplo, allí la higiene era mucho más avanzada. Porque, vale, por una parte tienes letrina que está hecha con piedra caliza, Vale. ¿ok? Y lo que hacían era, tenían una especie de desagüe directamente conectado con la letrina que echaban los esclavos, entonces tú cagabas, hacías tus necesidades ahí y directamente todo ese acueducto ya echaba lo que es la mierda fuera. ¿Vale? Ah, muy bien. Sí. En el caso de que no dispusieras de esto, pues todo comunicaba con un pozo que había abajo, lleno de arena. Entonces los esclavos tenían que bajar, llenarlo en tinajas, en jarrones y los tenían que vaciar manualmente. Sí, ¿vale? pero eran siempre los esclavos. Sí, esclavos, siervos, criadas. Y para el tema de las duchas, el tema de bañarse, es lo mismo. Allí los esclavos tenían que ir al río Nilo con un montón de tinajas, con un montón de jarras, cargar el agua del río, tenían que limpiarla. Muchas veces lo dejaban en las tinajas para que se quedase flotando la mierda o la mierda se acumulase abajo y luego lo filtraban con una tela. Vale. ¿Ok? Y una vez ya tenían el agua limpia, se iban a la sala, que era una sala toda hecha de piedra caliza. De hecho, había asientos de piedra caliza y ahí se sentaba el aristócrata, el noble, el funcionario o la mujer, la esposa. Y lo que tenían que hacer los esclavos era echarle poco a poco el agua por encima y le iban extendiendo el brazo, se lo iban frotando. Él no movía ni un pelo. Pero qué locura. O sea, no entiendo eso, de verdad. Imagínate que fuerais ultra mega millonarios, faraones, de lo que tú quieras, tío. A mí es que no me produce que, yo que sé, 4 personas que ni conocen, porque los esclavos estarían un día unos Ya y sé. otro, ¿sabes? Entonces, que me froten. Pero ¿a vosotros haríais eso? Yo no. Mi intimidad. Tampoco. No, no, Es no. que y yo tampoco entiendo, pero bueno, entiendo que haya gente que sí. El tema de tantas joyas, por ejemplo, que hablaste antes, ese collar, yo es que no podría, a mí me molestan, ¿sabes? Entonces, pero bueno, son sus gustos. Es que solo sirven para aparentar. Sí, Sí, básicamente. aparentar, pero molestan. Siquiera no molestaran. A mí me molestan. Pero Hay bueno. algunas que eran necesarias porque se dice que eran como talismanes de protección, pero quiero decir, los anillos, los 20 anillos que llevas en el dedo, Sí. a ver, ¿de qué te protegen? Sí. Mira de qué te protege. ¡Bum! Exactamente. ¿Sabes? Y ojo, porque allí se bañaban todos los días. Todos los días. Y no solo una vez, hasta 3 veces. ¿Qué dices, hombre? Sí. La nobleza se bañaba todos los días y varias veces al día. Por tanto, los esclavos estaban cansados de tener que bañar a la esposa o tener que bañar al marido. Claro, es que tú imagínate, otra vez, venga, a frotar por aquí, mi Exacto. madre. Todos los días hasta 3 veces. Es que Era no una tenían barbaridad. otra cosa que hacer. Seguramente Claro. no. Ahora, dicho esto, ya te vas a la punta de la pirámide, ¿vale? Te vas al faraón. Y el faraón mola. Mola porque es muy diferente a lo que tenemos en la cabeza. Sí. Hay muchas cosas que no se cuentan del faraón, ¿vale? Ya para empezar, vale, el faraón es la representación de un dios. Está representado como un dios en la tierra. Sí. Normalmente es el dios Horus, ¿vale? Que es el de cabeza de halcón. Es el que, bueno, el que después sustituye a Ra, se dice, cuando Ra se jubila, y es el que gobierna todo Egipto. ¿Vale? El tema es que del faraón tiene sus manías, porque se dice que, por ejemplo, allí se cree en la doble vida, ¿vale? Tú cuando abandonas este mundo físico te vas a otro mundo que se conoce como el Duat, que es su inframundo. Es donde haces todas las pruebas de Anubis, el juicio de Osiris. El tema es que, primero, el faraón no necesita hacer todo esto. El faraón tiene pase VIP a lo que es el cielo, que se conoce como el campo de juncos, ¿vale? No tiene que pasar nada. ¿Qué pasa? Que el faraón, claro, si se lo hacen todo en esta vida, se lo tienen que hacer todo en la otra. Entonces, cuando el faraón muere, se tiene que llevar la vida de los esclavos que él considere. Por tanto, si hoy muere el faraón, hoy vamos a sacrificar a ¿cuántos esclavos pidió? 8, 9. Pues 8 o 9 esclavos que se sacrifican y se entierran con él.
¿vale? Y al carajo. El lado bueno, no tienen que pasar las pruebas de Anubis, ni tienen que pasar el juicio de Osiris. Claro, sí. El lado malo es que estás muerto, no vas a ningún lado, ¿vale? Se acabó, porque ha muerto el faraón. Se finí. Se finí, te mueres tú. Y la pregunta de ¿a cuántos esclavos te llevas? Eso depende mucho del faraón. Porque por lo normal eran 8, 9 o 10. Pero luego hubo un faraón que se llamaba el faraón Ajá, que decidió llevarse 35, por ejemplo. 35. 35 esclavos con él. Y luego hubo otro, que este es una barbaridad, que se encontró en su pirámide la tumba de 300 personas. Eso sí que es una barbaridad. Eso sí que es una barbaridad. Puede que se llevase a 300 esclavos con él. Eso es de estar enfermo. Claro, es que los mataban y luego los ponían con él. En la pirámide. Vale, pero no los enterrarían a ninguno vivo, ¿no? No, normalmente lo matas ya. Vale. Normalmente ya lo matas antes. Vale, esa es una de las curiosidades que hay, ¿vale? El tema de que cuando un faraón muere tiene que ser enterrado con esclavos para que le ayuden en la otra vida. Sí. ¿Vale? Por otra parte, la vida del faraón como tal, su día a día era complicado porque él era la persona que tenía la última palabra en todo. Él tenía que encargarse de que la construcción de templos estuviese activa, de comprobar el tema de leyes, comprobar el tema de impuestos, comprobar que los funcionarios estuviesen haciendo su trabajo. Que, por cierto, un tema que me quedó ahí atrás sobre el tema de los funcionarios, ¿vale? Los funcionarios forman parte de la nobleza. Allí la nobleza trabaja, ¿vale? Aunque no os lo creáis, trabajan, tienen sus puestos de trabajo. Sí. Un sacerdote es el que se encarga de, por ejemplo, mantener siempre los templos limpios, tiene que transmitir el mensaje del faraón al pueblo, es el que tiene que hacer siempre los rituales al faraón y los rituales a la nobleza a la hora de purificarte. Los funcionarios, bueno, sí, los que recogen el dinero, lo que se cultiva, porque allí era más sistema feudal que otra cosa. Sí. Entonces, sí, recoger todo eso. Los escribas, que son los que tienen la habilidad de poder leer y escribir jeroglíficos, tenían que anotar en sus papiros cuánta cantidad de comida se estaba plantando para que después eso se lo entregasen a los matemáticos hiciesen sus cálculos y dijeran, pues mira, cuando llegue la etapa de cosecha se nos tiene que entregar esto. Si se te entrega menos es porque alguien se está quedando con más comida. Claro. Entonces, castigo, ¿ok? El tema, en la nobleza era el único sitio donde había colegios como tal. Porque en la clase baja y en la clase media no había colegios, ¿vale? Y allí los colegios se llaman casas de vida. Allí es donde tú llevas a un niño para que normalmente aprenda el mismo oficio que tu padre. Si tu padre es sacerdote, va a aprender a ser sacerdote. Si tu padre es escriba, eres escriba. Si eres funcionario, funcionario. Matemático, matemático. Astrónomo, astrónomo. Arquitecto, arquitecto. 1, 1. ¿Okay? Eso, hombres y mujeres. Las mujeres también, pero no podían acceder a todos los oficios. Normalmente las mujeres podían acceder tanto a escribas a la hora de aprender y leer jeroglíficos, temas de medicina, temas de danza y música. Luego podías acceder como ayudante de sacerdote, que normalmente acababa siendo la esposa. ¿Ah, ¿vale? sí? Sí. Muy bien. Y poco más, la verdad. Vale, ¿okay? porque parece y tengo la sensación de que había como mucha igualdad, ¿no? Sí, había mucha igualdad en el Antiguo Egipto. Sí, pero en algunas cosas. bueno, en algunas cosas. Vale, pero vale, oye, vale. podía haber faraonas, ¿eh? Ojo. Sí, eso es verdad. Podía haber faraonas. Y hay un dicho muy, muy interesante porque en las casas de vida se premiaba mucho la disciplina. Es decir, si tú no me vienes con los deberes hechos, colleja. Hay castigo. Y hay castigo físico. Te vareaban, te golpeaban con bastones en la cabeza. Si, por ejemplo, si lo habías hecho varias veces, te ponían muchas horas de pie con sacos, con las manos tendidas, y en el momento en el que las manos bajasen, ¡pum!, vareazo. De hecho, allí había un dicho que se dice que los niños tenían los oídos en la espalda. ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Porque muchas veces solamente escuchaban cuando se les rompía una vara en la espalda. Entonces, el oído está en la espalda, ¿vale? Cuando escuchas el sonido de la vara romperse en la espalda, entonces ahí tengo oído, ahí he recuperado el oído. Por eso se dice que el oído estaba en la espalda, Me de cago forma en la irónica. leche, macho. ¿Vale? Sí. Ahora, retomando con el tema del faraón, ¿vale? En su día a día tenía que comprobar que todo el mundo hiciese bien su trabajo, aunque muchas veces relegaba todo esto en su mano derecha, el visir. Ah, sí, sí, sí. El visir. El visir es uno de los trabajos más complicados que hay. Pero, ¿qué hace el faraón cuando relega todo su trabajo en el visir? Nada. Zampar. Se hincha... Bueno, nada. Básicamente, sexo, cagar y comer. Eso, ese es el resumen. ¿Y dónde está el problema? En que muchas veces se hinchaba a comida y acababa teniendo problemas de obesidad. Sí. Sí. Era gordo. Había muchos faraones que fueron gordos, no,
obesos. Vale. Estamos hablando de problemas de gordura, obesidad fuerte y, por tanto, la figura que tenemos como tal del faraón de delgado, fuerte, esbelto, robusto, no siempre era así. ¿Okay? Vale. ¿Y qué pasa? Que muchas veces estos faraones, como se metían una barbaridad de comida del estilo de, imagínate, carne bañada en vinagre, luego te metes un vaso de leche, luego miel, luego te metes pescado con pimentón, o sea, eso es una bomba para el estómago. Entonces, lo que se hacía después de cada banquete es que al faraón se le mandaba a su proctólogo. A ver, porque ya se vienen cosas aquí. Que la gente del chat ya vaya pensando. Vale, pues sí, el faraón cuando se metía un banquete fuerte en su estómago se le enviaba al proctólogo, ¿vale? Que el proctólogo es el médico que se dedica a estudiar las enfermedades anales, rectales, del colon. A ver ese culo para acá. Entonces lo que tenía que hacer el faraón es ponerse a 4, ¿vale? De 4 patitas, y el proctólogo sacaba su varilla de oro, como no, porque es el faraón. Calidad. Es el faraón, calidad, exactamente. Entonces, en ese momento, claro, la varilla hueca empezaba a introducir la varilla por el culo hasta que llegaba a la marca. Y en ese momento levantaba un poquito la varilla, agarraba su tinaja y empezaba a echarle agua. Rellenaba toda la varilla con agua. Y después, bajo la varilla ahí... ¡Ay, no, tío! Empiezas a soplar, a introducirle todo el agua en el recto hasta que empiece a ablandar las paredes del intestino para que le ayudes a cagar. A ver, te voy a decir una cosa, pero ¿sabes qué pensé? Que ibas a decir, Sí. agarraba la varilla y empezaba a chupar. No, también lo pensé. No. Hacía el trabajo de un enema, para que lo entendáis. Vale. Sí, Sí, soplaba. sí. No el agua se lo bebe, no. Me vino esa sensación, tío. No, por Dios, se me acaba de venir ahora a mí. Ya. Pues ese era un trabajo que tenían, por ejemplo, los proctólogos y por desgracia lo tenían que hacer todos los días. ¿Vale? Incluso varias veces, porque cuando el faraón era obeso, siempre al terminar de cagar, otra vez a echarse. Tú ¿vale? imagínate que esa varilla la haces varias veces al día y la primera vez así y luego te confundes y le das la vuelta. Calla. Y soplas por el otro lado. Claro. Pero bueno, cosas que pasaban. Un asco, vale. Claro. Ahora, el día a día de un faraón, ¿vale? Normalmente el faraón cuando se levanta lo primero que tiene que hacer es su ritual de purificación. A él se le envía a un estanque que está lleno de agua purificada, bañada con aceites, te metes ahí, te haces el primer baño del día, te limpias con esos aceites y al salir tienes que hacer la ofrenda a los dioses. Es decir, te vistes y tienes un cuenco enorme de comida, tienes que bajar a un templo y ofrecerle esa comida a los dioses, porque los dioses tenían que comer todos los días, a lo mismo que el pueblo, ¿vale? Tenías que alimentarlos para que hiciesen su trabajo de protección. Pero nadie comía eso. No, eran estatuas. Bueno, puede que después los sacerdotes dijeran... Claro, está todo aquí. Sí, majestad. Hoy al dios Horus le apetece una barra de pan con miel y dátiles. Exacto. Y luego, váyase, mi faraón, váyase, que lo va a comer. Y luego iba el otro, ¡ajá! Pues, oye, muy probable hiciesen eso. Ahora, cuando ya terminabas de hacer las ofrendas a los dioses, hacías las oraciones diarias, tenías el tema de asambleas. Bueno, reuniones, un montón de gente que te venía a comentar los problemas del pueblo. Un poco lo que hacía el papel del rey en la Edad Media, pero lo hacía el faraón. Tenía que sentarse y, claro, como él es la última palabra, tiene que solucionar todos los problemas. Muchas veces le vienen ya con la solución de los problemas y él solamente tiene que decir de acuerdo o no. ¿Vale? ¿Me parece justo o no me parece justo? En temporadas de guerra tenía que controlar y entrenar el ejército. Cuando tocaba hacer expediciones, él tenía que elegir la ruta que tenían que seguir. Por tanto, era muy típico que estuviese constantemente en reuniones o solucionando problemas, ¿vale? Por las tardes, bueno, primero desayunaba antes de hacer todo el tema este de las asambleas, comer... obviamente. Claro. Hay desayuno, luego vienen todo el tema de las reuniones, el tema de hablar con los problemas para solucionar problemas del pueblo, oficializar e inaugurar, por ejemplo, algunos templos, también lo hacía por la mañana. Luego tocaba el almuerzo y por la tarde normalmente era entrenamiento. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el faraón también tenía que ir a las guerras. Presente. Y en campo de batalla luchaba. Ya, pero muchas veces, según tú acabas de decir, si estaba como una pelota, el entrenamiento que era comer. Bueno, en ese caso no hay mucho que entrenar. Muy bien. ¿Vale? Porque igual el cardio le da un ataque al corazón y se acabó el faraón. Pero me imagino que sí habría alguno fuerte. No, había muchos faraones fuertes, pero hubo algunos que se pasaron comiendo y realizaron, bueno, tema de obesidad. Luego tienes también el ocio. Cuando ya tienes un poco más estabilidad, pues puedes pasar tiempo con tu familia o puedes estar acompañado de tu harem,
si lo quieres. Tu harén. Tu harén de mujeres, sí. Pues el faraón podía tener varias esposas, no, varias mujeres. Normalmente elegía a una como la esposa real, ¿ok? Como su esposa de verdad. ¿Y el resto? El resto eran mujeres de compañía, con las Vale. que también se podía acostar si quería. Y no ¿Vale? pasaba nada. No, no pasaba nada. La Vale, mujer ¿y lo aceptaba. ¿La mujer podía hacer eso? No, Ah, muy bien. no, la mujer no podía. Entonces no había tanta igualdad, ¿no? Bueno, Podía haber faraonas. vale. Oye, la faraona igual sí que podía, seguramente. Cleopatra tiene verdad, fama. es verdad. Cleopatra tiene fama. Después de eso ya viene la noche, ¿vale? Muchas veces también tenías que hacer, bueno, el tema de dar paseos por el pueblo, por la villa, para comprobar que todo el mundo estuviese haciendo bien su trabajo. Eso, también inaugurar templos si lo tienes que hacer por la tarde, o proponer construcciones, o levantar templos, o arreglar esto de aquí. Bueno, un poco gestionar lo que es el pueblo. Y por la noche es cuando ya tienes más descanso. Ya cenas y si quieres puedes acceder a fiestas o a banquetes. Hay veces que pues, el visir en su casa decide hacer una fiesta e invita al faraón, ¿vale? O el faraón decide hacer una fiesta, o si no, te lo pasas con tu familia o de nuevo con el harén, si te apetece. Sí, sí. ¿Vale? Así hasta que te vas a dormir. Y por lo demás, su vida lujosa del todo, ¿vale? Siempre un montón de accesorios dorados, tiene objetos que solamente puede tener él. El bastón y el cetro dorado solamente puede acceder él a estos dos accesorios. La barba postiza es única del faraón. Postiza. Sí, sí, esto puede ser de marfil, es una barba tocha. O sea, algo que recubre la barba. Sí. Porque ellos, me imagino, se dejarían un poco de su barba, ¿no? Puede ser, pero no, pero normalmente esto era de marfil o era un accesorio como tal también. Incluso de oro, creo. O de oro, imagínate, sí. Que bueno, eso después lo representaban muchísimo en las estatuas. Tema de coronas. Ellos coleccionaban coronas, como quien colecciona gorras. Tengo una corona para andar por casa. Tengo una corona para ir a la guerra, para ir de expediciones, para este festival, para esta religión. Sí, tiene una barbaridad de coronas. ¿Y qué pasa? Que a lo largo de la vida de los faraones se fueron guardando muchísimas anécdotas de ellos, ¿vale? Porque hay alguno que se hizo famoso no solo por todas las victorias que sumó, sino también por costumbres extrañas que tenía, ¿vale? Algunas manías que tenían. Por ejemplo, el faraón Pepi II no soportaba los insectos, no soportaba las moscas, y lo que hacía era ordenar a sus esclavos que se quedasen desnudos y los bañasen completamente en miel. De tal forma que allá donde fuese el faraón, sus esclavos tenían que ir detrás y los veías siempre rellenos de moscas, de insectos, y él intocable. De esa forma, ningún insecto me molesta. Ya están mis compatriotas aquí para defenderme. A ver, quiero decir, era una cagada tremenda por los pobres que hacían eso, pero funcionaba. Funcionaba, a él le funcionaba. Él cuando estaba en el trono escuchando las peticiones, tenía a un tío desnudo al lado, lleno de moscas por la cara. Claro, a ver, nos reímos, pero en ese Hostia. momento el tío allí tenía que ser una tremenda jodienda. Aparte, es por nacimiento, Sí. ¿sabes? El faraón es porque nació, ¿sabes? Y el otro está ahí porque nació de un pobre. Entonces, imagínate estar ahí. Es lo que le tocaba. Luego hay otro que es el faraón Feros, ¿vale? Y aquí hay una historia que hoy en día se tacha como un cuento porque no se encontraron escritos que verifiquen esto. Pero bueno, este cuento en realidad lo contó un historiador de algo que él supuestamente vio o de algo que él, bueno, escuchó. Vale. Entonces, puede que no fuese tanto cuento, puede que igual fuese un poco inflada la historia, pero yo creo que podría ser perfectamente real. Basada ¿vale? en hechos reales. Podría ser basada en hechos reales. Igual no fue tanto así, pero seguramente sí que pasó esto, ¿vale? Y es que resulta que el faraón Feros se dice que a lo largo de su reinado perdió la vista, tuvo ceguera. ¿Ok? Y la explicación se da porque justo hubo un año de malas cosechas, el faraón se enfadó con el río Nilo y dijo, ay sí, pues ahora te vas a enterar. Agarró una lanza y la lanzó al medio del río, como para hacerle daño, ¿no? Y el río Nilo lo castiga quitándole la vista. Vale. Eso es supuestamente la explicación de por qué pierde la vista. Fumada tremenda. Fumada tremenda, pero la fumada viene ahora. Cuando va a su oráculo y le dice, ¿qué puedo hacer para recuperar la vista? Y el oráculo le dice, vale, pues lo que tienes que hacer es frotarte los ojos con la orina de una mujer que nunca haya sido infiel. Ostras. ¿Ok? Entonces el faraón dice, hostia, muy fácil, mi esposa. Mamá. Entonces, ¿qué hace? Obliga a su esposa a mear en una bandeja, se frota los ojos con la orina de su esposa, pero no le funciona. Entonces empieza a ordenarle a todo su harem a que mee en tinajas, en vasijas, y empieza a frotarse uno por uno los ojos. Y resulta que una de ellas funcionó. En una de ellas la recuperó la vista. Entonces preguntó de quién era este meado
Ah, es de usted. Perfecto. Mi esposa, que la quemen en la hoguera. A partir de ahora, usted va a ser mi nueva esposa. Y todas las demás, fuera. Claro. Y a tomar por culo. Tú imagínate que la esposa no fue en ningún momento infiel, ala, a pagar su tontería. Y aparte que te quemen en la hoguera es algo muy jodido, porque después cuando hablemos de los rituales funerarios vas a entender por qué morir en la hoguera es lo peor que hay. Sí. Sí. Bueno, el dolor, ya te lo digo Bueno, ya. el dolor. Pero dicen que no es tan doloroso. ¿Quieres Porque probar? No, pero mira, porque cuando tu piel arde llega un momento en que llega todo al nervio y ahí ya dejas de sentir. Una vez que quemas el nervio, no sientes nada. Y al carajo. Pero hasta que llegue ahí, ¿qué pasa? Pero llega rápido. Porque tú lo digas. Es que lo he visto. Claro, imagínate que te empiece a quemar por un lado solo. ¿Tú sabes lo que duele una quemadura? Eso sí. Me cago en la Santa Pascua, Cuidado, Yo eso no lo voy a... Si quieres probamos contigo, pero conmigo no. Pues El ya. tema es... Vale, luego hubo otro faraón que se hizo famoso porque, aparte de que porque vivió muchísimos años, como fue Ramsés II, que Ramsés II es uno de los más famosos que hay, se le llama Ramsés el Grande, ¿vale? Se dice que llegó a tener 100 hijos. ¿Vale? 90 y pico, y que tuvo más de 200 esposas, que es una barbaridad. Y luego hubo otro que el pobre no lo tacharon como faraón, a pesar de haber sido faraón toda su vida, y fue Imhotep. Oh, sí. Que hay una película muy buena que a mí me encantaba, que es La momia y Regreso de la momia, que sale ese ahí. Sale Imhotep. Sí. Pues Imhotep es una barbaridad porque este tío, yo realmente pienso que era un dios en la tierra por todo lo que sabía hacer, porque Imhotep trabajó como chatis, que es, para que lo entiendas, si visir es la mano derecha del faraón, Sí. un chatis es como mano derecha y mano izquierda juntas. Ah. ¿Vale? Por tanto, muchas veces Imhotep tuvo que hacer el trabajo del faraón y al mismo tiempo también te hacía el trabajo de un escriba, de un sacerdote, de un matemático, de un funcionario, de un arquitecto. Que era, Pero que era Jesucristo en la tierra. ¿o qué? Era Jesucristo, exactamente. Te lo hacía todo. Y aún así, ¿vale? De hecho, Imhotep fue el que diseñó la primera pirámide egipcia. La primera pirámide egipcia que salió bien. Ojo, ¿vale? Ya. A partir de esos documentos que dejó, los demás arquitectos lo perfeccionaron y salieron, pues, por ejemplo, las pirámides de Giza, la de Keops, Kefren y Micerino. ¿Ok? Vale. Pero ya os digo, cuando Imhotep muere, no lo divinizan como un dios, lo tratan como un semidios. Para ellos no es un dios porque si llegas a poner a Imhotep como un dios, capaz que le quita el chollo a los demás dioses. Vale. Y dice, voy a rezarle al dios del cultivo. No, le voy a rezar a Imhotep. Claro. El río Nilo, le rezo a Imhotep. Entonces se acaba el chollo. Y esto se acaba convirtiendo en el cristianismo. Y tenemos a Imhotep como Jesucristo. Vale, ya entiendo.